Ya, entonces nos quedamos en el índice de liquidez inmediata. Cualquier pregunta, por favor, hagan, porque en base a esto es lo que ustedes, la segunda parte, es decir, el capítulo 2 del auto instruccional, tienen que aplicar este análisis a los balances de la empresa que ustedes consultaron. ¿Sí? Entonces tienen que aplicar cada uno de estos índices. ¿Sí? ¿Cómo estoy yo aquí estableciendo, como les estoy explicando? Por eso estamos haciendo el ejercicio práctico para que ustedes tengan una mayor información. Y entonces el índice de liquidez inmediata ha salido 0,58, 0,58. Entonces, ¿qué significa eso? La empresa dispone de 0,58 dólares. La empresa dispone de 0,58 dólares en efectivo. De 0,58 dólares en efectivo para pagar $1 de deuda, para pagar $1 de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, esa es la interpretación. De 0,58, es como decir 58 centavos de dólar. 0,58 dólares. El valor que sale en el ejercicio. Ese es el que ustedes tienen que poner. Bien. Entonces aquí ya estaría terminado el primer grupo de los índices de liquidez. Entonces vamos al segundo grupo, que son los índices de actividad. Los índices de actividad. Entonces, como ustedes ven aquí, ya vamos a hacer nosotros el análisis para ir comparando estos resultados que se han obtenido. ¿Sí? Entonces, aquí presenta, tienen que fijarse bien, aquí presenta una pequeña distorsión que tiene la empresa en cuanto es al efectivo inmediato. ¿Sí? Tiene $1 de deuda que tiene que pagar, pero solo dispone de 58 centavos. Eso no quiere decir que la empresa está mal, ¿sí? O está en problemas la empresa. Lo que sucede es que le hace falta un poco más de liquidez, ¿sí? Para poder completar, por lo menos igualar a $1 para poder pagar esa unidad a corto plazo. Entonces aquí lo que pasa es que la empresa, el efectivo que tiene, el efectivo no es suficiente, ¿sí? Porque nosotros decimos, debo $1, pero solo tengo 58 centavos. Entonces hace falta esa otra diferencia, ¿sí? Que el momento de analizar se determina cómo se puede obtener ese recurso que falta para poder pagar esas deudas a corto plazo. Porque aquí lo que se tiene que pagar es esas deudas a corto plazo. Pero se requiere efectivo, y en el efectivo únicamente se tiene ese valor. Por cada $1 de deuda a corto plazo se dispone
de 58 centavos en efectivo. ¿Por qué se paga en efectivo? ¿Sí? No se paga crédito, sino en efectivo. Entonces vamos al segundo grupo, que son los índices de actividad, que ya están puestos. Ya, entonces dentro de estos grupos de índices de actividad, tenemos los siguientes. Rotación de inventarios. Ya, entonces, como hicimos nosotros previamente, vemos a qué es igual este índice de rotación de inventarios. Entonces, aquí tenemos la respectiva fórmula. Son fórmulas de estos indicadores. Esto se refiere, no se irán a olvidar, se refiere a rotación de inventarios de mercaderías. Siempre van a encontrar en muchos balances solo está puesto como rotación de inventarios. Entonces, pero hay que hacer énfasis que se trata de los inventarios de mercaderías. Ya, entonces es igual al costo de ventas para el promedio de inventarios de mercaderías. Y vamos a reemplazar los valores. El costo de ventas, ese dato del costo de ventas está en el estado de pérdidas y ganancias. Siempre cuando se hace este tipo de análisis hay que estar con los estados financieros en la mano para poder calcular. Entonces, el costo de ventas, 4.800.000. Dividido para el promedio de inventarios de mercaderías. El promedio de inventarios de mercaderías. Ese dato, generalmente, ese dato da la empresa. ¿Sí? Si nosotros estamos de adentro de la empresa, entonces solicitamos esta información. Pero como es este instante, en el caso que nosotros estamos, ¿cómo sacamos este promedio de inventarios? ¿Sí? Nos vamos al balance general. En el balance general. Y tomamos el valor del inventario de mercaderías y dividimos para 2 como promedio. ¿Sí? Entonces tomamos nosotros los 980.000, que es el inventario de mercaderías, dividimos para 2 y ponemos como promedio de inventarios de mercaderías. Entonces 980.000 dividido para 2, 490.000. Si nos da la empresa, mucho mejor el dato que es obligación de la empresa dar. Pero en el caso que estamos haciendo no tenemos, entonces no se olviden. Se toma el inventario de mercaderías del balance general y se divide para 2. Y ese se pone como dato del promedio de inventarios de mercaderías, que es igual a 490.000.
90,000. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este índice? No, Inge, gracias. No. Entonces no se olvidarán, anotarán por favor de dónde o cómo se toma el promedio de inventarios de mercaderías. Como les digo, si no tenemos el dato que tiene que proporcionarnos la empresa, entonces nosotros cogemos el valor del inventario de mercaderías del balance general, es inventario de mercaderías y dividimos para 2. Y sacamos el resultado. Entonces, 4.800.000 dividido para 490.000. 9.79. Ya, 9.79 veces. Perdón, 9,79 veces. Ya. Entonces, no se olviden de poner aquí veces. ¿Sí? Porque tiene que estar identificado. Las rotaciones tienen que estar establecidas en número de veces. ¿Sí? Entonces, sí pasamos a interpretar. Por eso hicimos la parte inicial, el preámbulo a los índices financieros que ustedes tienen, la parte teórica y pasamos a interpretar. Entonces aquí dice, ¿cuántas veces durante el periodo analizado la empresa vende el promedio de inventarios de mercaderías? Eso es lo que significa y procedemos nosotros a interpretar. Durante el periodo analizado, la empresa vende 9.79 veces el promedio de inventarios de mercaderías. El promedio de inventarios de mercaderías. Usted puede iniciar por el último, puede poner 9,79 veces durante el periodo analizado la empresa vende el promedio de inventarios de mercaderías. ¿Sí? Total que dice lo mismo, interpreta lo mismo. Pero hay palabras que no puede usted obviar, como es el número de veces, el periodo analizado, el promedio de inventarios de mercaderías. Solo hace énfasis a las mercaderías porque es aquel bien objeto del negocio de la empresa. ¿Sí? Entonces, muchísimas empresas que ustedes conocen, ¿cuál es su finalidad? ¿A qué actividad se dedican? Venden mercaderías, venden productos terminados. Entonces, ese es su negocio. Ese sería el 2.1. El 2.2 tiene relación con el índice de rotación de inventarios. Entonces, el 2.2 es el periodo promedio de rotación de inventarios. Igualmente, se asume que son mercaderías. Mercaderías.
Entonces aquí tenemos nosotros el periodo promedio de rotación de inventarios, de mercaderías. Como les digo, hay las empresas, dependiendo de su actividad, también tienen otros relacionados con la rotación de inventarios, ¿sí? Que tiene que ver rotación de inventarios de materia prima, como es el caso de las empresas industriales, ¿sí? Entonces tendrán un número mayor de indicadores financieros. Ya. Entonces, ¿a qué es igual? Al número de días del periodo analizado sobre la rotación de inventarios, la que acabamos de calcular en el índice anterior. Este número de días, ¿sí?, que está dentro de la fórmula, el número de días del periodo analizado, ¿de dónde vamos nosotros a obtener este dato? ¿Sí? Del balance general, de la fecha del balance general, de la fecha de los balances, porque los balances tienen que ser de la misma fecha. ¿Sí? Entonces aquí dice el balance general al 31 de diciembre del 2018. Igual el estado de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que este balance es anual. Puede estar aquí al 31 de diciembre o puede estar simplemente 2018. Ese es un balance anual. Le va a indicar, el balance le va a indicar. Porque el ejercicio económico inicia el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces aquí tiene el 31 de diciembre, es de todo el año. O como les digo, puede estar solo 2018. Entonces asumimos nosotros que el número de días, como es de todo el año, vamos a hacer con el año comercial. El año comercial tiene 360 días. Porque el año calendario tiene 365. Entonces nosotros vamos a hacer con el año comercial. 360 días. A ver, estoy poniendo un ratito. Ya. Ya, entonces voy a reemplazar los datos respectivos. ¿Sí? ¿Sí está claro el número de días del periodo analizado? Sí, ingeniero. ¿De dónde se obtiene? Hablarán, por favor, porque después se van a equivocar. Sí, van a decir, no tenemos el dato. El dato se obtiene del balance general de la fecha. ¿Sí? Entonces, aquí dice el balance al 31 de diciembre del 2018, todo el año. Si el balance dice, o los balances dicen al 30 de junio del 2018 de cualquier año, estamos hablando nosotros de 180 días. Si el balance dice al 31 de marzo, estamos hablando nosotros de 90 días. Los balances le van a establecer si es anual, si es trimestral, si es semestral. O hasta qué fecha puede ser, porque pueden cortar. Un balance se puede cortar, por ejemplo, al 31 de agosto. ¿Sí? Entonces, al 31 de agosto, ¿cuántos meses? 8 meses. 8 por 3, 24, 240 días. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cómo está establecido los balances y la fecha. Entonces, en este caso es anual. Anual.
porque dice el 31 de diciembre. Puede decir, como les comenté, puede decir únicamente balance general 2018 o 2019. Es todo el año. Está cerrado el año. Entonces aquí vamos a poner nosotros 360 días. Dividido para la rotación de los inventarios de mercaderías que se acabó de calcular en el índice anterior, para 7.79 veces. $9.79 es, profe. Ah, perdón, 9.79. Entonces, esto va a ser igual. 360 dividido para 9.79. ¿Sí? 36,77 días. Ya. Y procedemos nosotros igualmente, ¿no? Estos periodos se supone que la empresa entre más veces vende, mejor. ¿Sí? Entonces, en lo referente a la rotación de inventarios, esto tiene que ser mucho mayor el número de veces. Entre mayor, o sea, no hay un parámetro definido, porque eso también depende de la actividad que tenga la empresa. Entonces, esto podemos tener aquí unos 200 veces, podemos tener 300 veces, ¿sí? O podemos tener 50 veces. Eso, como les digo, va a depender de la actividad, pero entre más alto sea este número de veces, la empresa va a vender más rápidamente sus mercaderías y va a obtener mayores ganancias. Entonces, si el número de veces es más alto, el número de días es menor. ¿Sí? Entonces, es la frecuencia con la que se vende las mercaderías. Entonces, nosotros no podemos determinar o juzgar en cuanto tiene que ver si no estamos dentro de la empresa y cuál es su actividad. Su actividad. Por ejemplo, si nosotros hablamos a criterio de ustedes, para que si la empresa vende cada 36 días un tractor, ¿es bueno o no? A ver, la empresa se dedica, vende este tipo de vehículos, tractores. Ya. Supongamos que sacó este valor y establecemos que cada 36 días la empresa vende un tractor. Ya. Entonces, a criterio de ustedes, ¿qué sería esto? ¿Sí? ¿Estaría bien? ¿Sería satisfactorio para la empresa? ¿O sería muy poco lo que está vendiendo? ¿Qué sería? Si es una unidad en ese tiempo, desde mi opinión, es muy baja la venta porque no se puede sostener los gastos que ¿No? los demás gastos. Una sola unidad, o sea, un tractor en 36 días. Si es una empresa Como que solo se promedio. dedica. Es que, a ver, entonces, eso les Sí digo. sería bueno porque el tractor, si se vende en 36 días, sería bueno porque cuesta Ujú, bastante dinero. claro. Sería muy bueno si la empresa, esta empresa que vende este tipo de bienes, ¿sí? Sería bueno que la empresa cada mes venda uno, porque es costoso. ¿Sí? Hay tractores en los cuales
Su precio son de 800.000, de 1.200.000. Va a depender del tipo, ¿no? Del tractor. O sea, menos un tractor de los más sofisticados, de los que se utilizan, puede ser para la agricultura, puede ser para la construcción, etcétera. Menos de unos 350.000 no encontramos. Entonces, si vende cada mes, bueno para la empresa. Claro que no es una empresa gigante, ¿no? No es una empresa gigante, porque nosotros cogemos ya, pongamos un promedio de 500.000 por mes, ¿sí? Entonces nosotros decimos 5 por 500.000 por 12. Estamos hablando de 6 millones de ventas anuales, que si es algo significativo para estas empresas. ¿Sí? Es aceptable, este tiempo que se demora en vender la empresa, como promedio. Sí, pero en cambio esto no es aceptable para una empresa que vende, por ejemplo, vende productos de consumo masivo, o vende ropa, o vende zapatos. Esto sería fatal, ¿no? Que se demore como promedio unos 30 días en vender zapatos, en vender ropa. Sería un poquito preocupante para la empresa, porque no está saliendo rápidamente la mercadería. Eso les digo, va a depender del tipo de actividad. Entonces, para nosotros dar nuestra opinión, nuestro criterio, deberíamos estar dentro de la empresa. Pero lo que se recomienda, ¿no? Lo que siempre se ha establecido, que la rotación de inventario, sea cual sea esta mercadería, trate en ser el número de veces más alto, mucho más alto. ¿Sí? Y por ende, el periodo de rotación de inventarios, periodo promedio, va a bajar. Entonces ya no va a tener 36, va a tener 15, va a tener 8, va a tener 5. Por ejemplo, una panadería, vea, tiene en el día, ¿cuántas veces vende? Solo en el día. Porque es un producto de consumo masivo. ¿Sí? Ahora, y tiene que trabajar en vender. Porque ustedes han visto, por ejemplo, este tipo de establecimientos. Algunas panaderías que no lograron vender el diario que produce. ¿Sí? No lograron vender. Y lo que hacen es, al otro día, tratar también de mezclar con la nueva producción que hacen, de mezclar y poder salir de eso. Entonces, esos son otros factores, ¿no? Esos factores de ventas que deben considerar las empresas. Entonces, tenemos este indicador. Y entonces ponemos la interpretación. Durante el periodo analizado, siempre debe entrar esta palabrita cada 36,77 días como promedio, la empresa vende sus inventarios de mercaderías. Sus inventarios de mercaderías. Esta cuestión de las ventas, esto sí es fundamental dentro de la empresa. Tiene que vender. Si no vende, entonces aquí nosotros estamos midiendo, ¿sí? El tiempo que
se demora como promedio, este es un promedio, no quiere decir que espera 36 días para vender, ¿sí? Es como promedio. Que la empresa vende sus inventarios de mercaderías. Ya. Entonces pasamos al siguiente índice de actividad, que es el 2.3. El periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Esto solo hace referencia a los clientes. Que es el valor más alto, ¿no? De las cuentas por cobrar que tenga la empresa, lo relacionado con los clientes es el valor más alto. Entonces, por ejemplo, dice anticipos a empleados. No creo que la empresa vaya a dar anticipos a los empleados por un valor mayor que el crédito que le concede a los clientes. ¿Sí? Los anticipos ustedes a los empleados que se les da o esos pequeños préstamos son valores bajos. Serán $50, serán $40, serán $80, que al final del mes le descuentan del sueldo que tiene el empleado. Entonces, por eso aquí solo es con relación a los clientes. Pueden ser cuentas y documentos por cobrar. Tomarán en cuenta porque si tienen ustedes en un balance cuentas y documentos por cobrar clientes, tienen que sumar esos dos valores. El índice dice cuentas porque todas son cuentas, ¿sí? Pero hay la parte de distinción nada más de eso. Son todas por cobrar, sino que están unas como cuentas y otras están como documentos. Entonces, si no tiene ahí en el balance, no tiene cuentas por cobrar, tiene documentos por cobrar, cogerá ese valor. Y si tiene ambos, va a coger y va a sumar. Y si solo tiene cuentas por cobrar, cogerá solo cuentas por cobrar. Entonces aquí tenemos el periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Entonces esto es igual a las cuentas por cobrar Esto es igual a las cuentas por cobrar dividido para las ventas totales. Las ventas netas. ¿Ya? Las ventas netas totales. Entonces es igual a las cuentas por cobrar por el número de días del periodo analizado y dividido para las ventas totales. Entonces vamos a reemplazar los datos. Y vamos a ver cuáles son esas cuentas por cobrar a los clientes, solo a los clientes. Y observamos nosotros en el balance general. Entonces aquí tenemos cuentas por cobrar. Entonces hace referencia a los clientes. Solo tiene cuentas por cobrar, no tiene documentos. Entonces solo cogemos la que tiene. 1.330.000.
1.330.000. Entonces dice aquí por el número de días del periodo analizado. Ya sabemos los días del periodo analizado, que es igual a 360 días. Dividido para las ventas netas totales, este dato de las ventas netas totales, está en el estado de pérdidas y ganancias. Ahí consta, en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces buscamos nosotros el estado de pérdidas y ganancias, ¿ya? Ventas netas total 7 millones. Ya. Y realizamos esa operación, realizamos ese cálculo de este índice. Entonces, ¿cuánto les da eso? 68.4. 68.4 días. ¿Sí? Este es el plazo promedio, el tiempo promedio. ¿Sí? Que la empresa está dando a sus clientes como promedio cada 68 días. Entonces, este indicador, aquí se demora, en otras palabras, se demora en cobrar a los clientes como promedio cada 68 días. O cobra como promedio cada 68 días la empresa. ¿Sí? Que es un tiempo largo. Es un tiempo un poco largo. Entonces, aquí también tienen que luchar las empresas para esto, tratar de bajar este periodo de rotación de cuentas por cobrar, que es el plazo que le dan al cliente, ¿sí? Para que pague. Entonces, es un plazo un poquito largo esto, un poco largo. Y por eso no puede cobrar rápidamente a los clientes. Entonces, aquí, como les digo, esto tiene que ir corrigiendo, ¿sí? Entonces, ellos aplicarán, la empresa aplicará internamente alguna forma de llegar al cliente con la finalidad de acordar con el cliente plazos menores a este. Porque ustedes saben que tiene que cobrar, ¿qué? Dinero. Dinero para tener más efectivo la empresa. En este aspecto, uno no se le sugiere únicamente, se le puede recomendar, pero no se le dice cómo haga, porque nosotros tampoco somos expertos en cobranzas, ¿sí? No somos expertos en este tipo de actividades, en cobrar, porque dice, no le dé crédito al cliente, el cliente se va, pues, y el cliente, el momento en que se va llevando a otros clientes más. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, tiene que negociar. La palabra está negociar con el cliente. Entonces, para ir disminuyendo este número de días que concede como plazo para cobrar a los clientes. Ya, 68,4 días. Entonces, ponemos aquí nosotros, durante el periodo analizado, porque es un periodo que estamos analizando. Entonces tenemos que hacer énfasis en ese periodo que estamos analizando, que es el año 2018. Durante el periodo analizado, cada 68, esa palabra cada tiene que ir. Cada 68,4 días como promedio.
como la empresa cobra los saldos pendientes de las cuentas a los clientes. Entonces aquí cobra, ¿no? Porque podemos decir nosotros cuentas por cobrar, es de cuentas por cobrar, pero para no estar redundando otra vez, cobra acá, cobra acá. Entonces cobra los saldos pendientes de las cuentas a los clientes. Es decir, la deuda que tiene el cliente con la empresa. Esto, como les digo, generalmente esto es alto. ¿Sí? Esto es un poco alto, podemos decir, un tiempo un poco largo mejor, o largo el tiempo, porque estamos hablando casi llega a 70 días. Ese es un inconveniente para que la empresa no tenga suficiente liquidez. Entonces, da crédito, pero le da plazo, bastante plazo. Entonces, aquí ven ustedes las falencias que está realizando la empresa. Primero, que da en monto da crédito un poco alto. Aquí tenemos 1.330.000. No es un valor poco significativo, es un valor respetable, es un valor significativo. ¿Sí? Que cualquier empresa en cualquier parte que nosotros estamos, ¿cuánto están debiendo los clientes? 1.330.000. Como actividad de la empresa sí es un poquito respetable este valor. Es significativo, algo significativo. Primero, eso es lo que está haciendo. Entonces da valores un poco significativos, montos significativos a sus clientes. Y también le concede un plazo también un poco largo. Entonces, como comete estas dos, no errores, no, sino es parte de su actividad, que puede ser por algunas circunstancias que pueden presentarse, que debe sí corregir la empresa, entonces, con la finalidad de obtener liquidez, porque aquí se demora casi 70 días como promedio para tener dinero. ¿Sí? Entonces esto tiene que ir corrigiendo. Esto sí tiene que ir corrigiendo la empresa. A veces conceden crédito porque también está de por medio quién. Se desesperan las empresas. Porque tienen al lado quién, afuera quién está. Mayra, ¿quién está afuera? Perdón, ingeniero, no le escuché. A ver, estoy yo diciendo que aquí la empresa, como estamos viendo, ¿sí? A más que concede un monto, algo significativo, en este caso de mercaderías, ¿no? El crédito, el monto del crédito, algo significativo, ¿sí? Un poco significativo, que es de este valor, también concede un plazo un poco largo. Más largo de días, sí. ¿Sí? Entonces, como les comento, las empresas en sí a veces se desesperan. Los administradores se desesperan porque quieren vender. ¿Sí? Porque tienen afuera quién. Esa es la pregunta. ¿Quién está afuera? Al lado, en la esquina, en la otra esquina. La competencia. La competencia, pues la competencia. ¿Sí? La competencia, entonces, usted dice, no, es que no, mucho plazo, vea, no le puedo dar mucho crédito, etcétera. Entonces, al lado está la competencia. A la vuelta está la competencia. Y si la competencia tiene mayor ventaja que la empresa, entonces fue al cliente. Y los clientes, ya en palabras aquí, en palabras secretas, los clientes son mala gente.
porque van avisando a los demás clientes. ¿No es cierto? Es como cuando usted, ¿sí? Puede ser hombre, puede ser mujer, alguno de ustedes, se va a un salón de belleza. Le hicieron mal un peinado, le hicieron mal el corte de pelo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Byron ahí? Reclamo. Ya no se les Ya está recomienda. hecho, pues eso ya, ¿qué vamos a hacer? Pero Reclamar, hay que dar la solución. no vuelve más, se va, no vuelve más. Sí, se va, no vuelve más. Que reclama, que por aquí, que les habla, que nos sirven para, bueno, cualquier cosa de eso. Ya. Pero como cliente usted ya no vuelve más, pues. Eso no es así. Entonces, por lo tanto, pero usted, en cambio, va avisando. Usted avisa a muchas otras personas que usted les conoció, que se conocieron, o para recomendarme, no vayas a esa peluquería, no vayas a ese salón. No, no, es pésimo. Entonces, se van los clientes. Se van los clientes. ¿Y cómo se va regando eso? Entonces, es el problema. Hay que tener muchísimo tino, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con los clientes. Porque les digo, no son tan buena gente. No son tan buena gente. Siempre el cliente es ese eslogan que quieren decirnos, siempre quiere tener la razón. No tiene muchas veces, pero siempre él quiere tener la razón. Porque él es el que va a dar el dinero, no es el que va a comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Claro que hay clientes morosos y todo eso. De todo hay. Ya, entonces estamos en este índice. Vamos al siguiente. Entonces ustedes van viendo ustedes cómo estos, al realizar, al aplicar estos índices, sí, las falencias que se van presentando dentro del análisis de la empresa. Primero que la empresa que vimos nosotros no tiene suficiente efectivo líquido, ¿sí? ¿Por qué motivo? Ya estamos viendo, uno de los motivos, una de las causas es esto. ¿Qué concede? ¿Qué concede? Crédito significativo y también el plazo significativo, un plazo largo, un poco largo a los clientes, lo que le impide tener el suficiente dinero. Entonces, aquí va saliendo, dentro de eso. Y entonces vamos al siguiente, que es el índice de el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. De cuentas por pagar. Ya. Igualmente este índice que nosotros tenemos. Ya. Entonces, este índice del periodo promedio de rotación de cuentas por pagar es a corto plazo, ¿sí? Solo tiene que ver con los proveedores. ¿Sí? Con los proveedores. Las empresas que le venden
el producto, el artículo a la entidad. Hay otros proveedores que hablamos nosotros, puede ser de suministros de aseo, suministros de limpieza, suministros de oficina, pero esos son valores que bien bajos. No son valores altos. Los proveedores que le venden a la empresa materias primas, mercaderías, esos son los fuertes. Ahí va mucho dinero que se establece porque esa es la actividad de la empresa. Si es industrial, tiene que comprar materias primas a los proveedores. Y si es comercial, tiene que comprar las mercaderías que fabrican las empresas. Sí, los productores. Entonces, esos son el mayor rubro. Son fuertes esos rubros. Porque ustedes pueden decir que puede tener un proveedor, sí, un proveedor de suministros de oficina. Pero ¿cuánto le vende? Le venderá, ¿cuánto? Le venderá unos $100, le venderá cada 2 meses, cada 3 meses unos $80, ¿cierto? Que no es más. Lo mismo un poquito más, también del tamaño de la empresa, ¿no? Tal vez un poquito más porque depende del tamaño de la empresa, pero bueno, no son valores altos, como es la materia prima, como es las mercaderías, los insumos. Ya, entonces tenemos el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Igualmente, si nosotros tenemos cuentas y documentos por pagar a proveedores, tenemos que sumar los dos valores y poner aquí. O si tenemos una sola cuenta, cogemos cualquiera, sea cuentas por pagar o sea documentos por pagar. La que tengan, que es por pagar a proveedores. Entonces vamos a calcular nosotros este dato. Si necesitan, por favor, alguna explicación más, ¿sí? No tengan ningún recelo en preguntar, porque no va a pasar nada. La tarea mía es a ustedes que esto les enseñe bien, que ustedes aprendan bien esto. Así como los otros temas que hemos hecho que me han dicho que sí entienden, que sí aprenden. Entonces esto también, esto es una parte importante de la gestión de la empresa en la parte financiera. Entonces, que entienda bien la aplicación de estos índices. Entonces, en función de esto, se le recomienda a la empresa para que mejore. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos ahí, nos falta liquidez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer la empresa para tener más liquidez? Esa es la pregunta. Entonces, se contesta a la empresa que entrará esta recomendación. ¿Qué va a hacer la empresa para tener más dinero? Entonces, dentro de sus actividades. Y entonces dice cuentas por pagar. Veamos el balance. ¿Cómo está? Estas cuentas por pagar son deudas, ¿no? ¿Cómo está en el balance general? Pasivos. Aquí no tenemos cuentas, pero tenemos documentos por pagar. Tomamos ese valor. 550,000. 550,000 dólares. Porque la otra es cuentas por pagar al Seguro Social. Esa no tiene nada que ver con los proveedores. Entonces aquí tenemos 550,000. Por el número de días del periodo analizado que ya conocemos, 360 días. Y esto dividido para las compras totales. ¿Qué les compra a los proveedores? Ya sabemos. Materias primas, insumos o mercaderías. Depende de cuál de esas empresas es. Los materiales o las mercaderías. Entonces, aquí tienen ustedes en el ejercicio, ¿sí? Al final de los balances tienen este dato.
¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Ya, dice, las compras representan el 70% del costo de ventas. Los autores de estos libros, los autores de la ciencia financiera, han hecho el estudio respectivo y determinan que las compras, puede ser de mercaderías o de materias primas e insumos, ¿sí?, en las empresas es aproximadamente el 70% de su costo de ventas. Entonces, por lo general, si usted es comerciante, usted va a comprar mercaderías aproximadamente en un 70% del costo de ventas. Por eso le pone. Ustedes pueden encontrar en algunos libros de finanzas que tienen esta información. No es que ponen nomás, sino que previo a ello han hecho el estudio, han hecho la averiguación, han hecho el análisis. ¿Sí? Entonces, usted tiene una tienda. Entonces, usted vende diferentes productos, diferentes artículos en la tienda. Entonces, cuando usted se va a comprar, se va a abastecer, es aproximadamente el 70% de su costo de ventas. Lo que usted compra. ¿Ya? Entonces, dice aquí, las compras representan el 70% del costo de ventas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos aquí el valor del costo de ventas, 4.800.000. Y calculamos el 70%. ¿Qué va a ser el valor de las compras? Y que es igual a 3.360.000. ¿Ya? O si no, pedimos esa información en empresa. ¿Cuánto es el valor de compras de mercaderías que usted ha hecho durante el año? Simple. ¿Sí? Porque las compras es componente del costo de ventas. Ya. Y sacamos ese valor. ¿Cuánto les da ese valor? A ver, es 3.360.000. 3.360.000. Que es el 70% de 4.800.000. Sí, 3.360.000. ¿Y a cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 5409. 5409. A ver, 550.000 por 360 y dividido para 3.360.000. 360 dividido para ¿No? 58,93. Sí, 3, 58,93 días. 58. ¿Eso sale? Sí, Inge. Ya. Entonces, como les digo, no podemos nosotros equivocarnos, ¿no? Revisemos para que esté bien el dato. Entonces, aquí se fijan, vea. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Cada 58,93 es casi prácticamente cada 59 días la empresa paga a los proveedores como promedio. ¿Sí? En cambio acá, ¿cada cuánto está cobrando? Cada 68 días. Esos desfases es lo que tendría que corregir la empresa, porque primero, ¿sí?, tiene que cobrar en menor tiempo. ¿Qué es lo que tiene que pagar? Entonces aquí paga más rápido a los proveedores que cobra a los clientes. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Existe un desfase entre los pagos y los cobros. En las empresas esto es frecuente. Esto es frecuente que existe esos desfases. Y
Irá corrigiendo poco a poco. Esto no se corrige de un rato a otro. Irá corrigiendo poco a poco, mejorando poco a poco la empresa. Entonces, con los clientes, como les decía acá, ¿sí? Entre más tiempo se demore en pagar a los proveedores, mucho mejor para la empresa. Mucho mejor. Si consigue más tiempo, mejor. Mejor. Ya, entonces aquí ponemos, durante el periodo analizado, cada 58,93 días como promedio, la empresa paga o cancela a ver, ¿cómo ponemos? Los saldos de Pendientes. los saldos de las deudas pendientes a los proveedores. Deuda, porque lo que es con los proveedores son deudas. Son pasivos, son deudas. Lo ideal para la empresa es que el periodo de rotación de cuentas por cobrar sea menor que el periodo de rotación de cuentas por pagar. Ahí no tendría inconveniente la empresa, pero tiene este inconveniente. Y eso también le quita liquidez a la empresa, porque lo poca liquidez que tiene está pagando primero a los proveedores. Y ahí tiene que esperar, creo que sale como una diferencia de 10 días, tiene que esperar para poder cobrar a los clientes. Esto se presenta con frecuencia, Entonces pasamos al tercer grupo de los índices, que son los índices de deuda. Como les digo, no, aquí no estamos estandarizando nada. Toca ese ejercicio y nosotros aplicamos estos índices. Son diferentes, los balances son diferentes en las empresas. De la misma empresa, los balances igual son diferentes porque en cada periodo, en cada mes, en cada trimestre, en cada año, los valores son diferentes. Entonces, como estamos usando nosotros esos valores, utilizando esos valores, el análisis también no va a ser idéntico. Va a tener algunas diferencias, algunas conclusiones que sean diferentes a las de otro balance. En la vida mucho peor con las otras empresas. Diferencias mucho más grandes con las otras empresas. Entonces, los índices de deuda. Entonces, como les había dicho aquí, el índice, uno de los índices más peligrosos de la empresa. Este es el índice de endeudamiento. Este índice de endeudamiento. Este índice de endeudamiento que es igual al total pasivos
Total pasivos, no, total de pasivos, o total pasivos. Dividido para el total activos. Bueno, total de pasivos, bueno, total de activos. Total activos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo está la deuda de la empresa. Entonces, este índice es parte fundamental en la valorización de la empresa. Cuando se hacen las valorizaciones de la empresa, se toma como parte importante este índice, en el cual se determina cuánto es la deuda que tiene la empresa. Entonces, una empresa quiere vender, entonces dice, haga la valoración de la empresa para venderla. Y se toma muy en cuenta este índice. Igual, si es que usted quiere comprar un pequeño negocio, ¿sí? Entonces usted va a ver el negocio que tiene, qué mercaderías tiene, qué productos tiene, qué bienes tiene, si todo eso, cuánto vende, a quién compra, a quién vende, todo va a analizar. Entonces, para comprar el negocio, pero tiene también que, este de aquí, usted tiene que averiguar cuál es la deuda que tiene el negocio y calcular este índice. Porque le puede decir, supongamos, a ver, la empresa tiene activos, el negocio, ¿no? Tienen activos de $20,000, ya, supongamos. Ya. Y la deuda es 15,000. Entonces usted le dice, bueno, le voy a dar el negocio en 5,000 o 8,000. Qué buen negocio. Es pésimo negocio. ¿Por qué? Porque usted va a asumir la deuda. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¿Sí? Entonces tiene que ver la deuda. Si está el negocio endeudado, fuertemente endeudado, usted calcula esto. No hay problema. Usted hace esto. Simplemente tiene cuánto suman los activos, los bienes de la empresa. Entonces en bienes dice que tiene 25,000, 30,000. Ya. ¿Cuánto tienen deudas? Y hace esto. Si supera más del 40%, no va al negocio. No. Porque usted va a asumir una deuda que es alta. Entonces tiene que trabajar primero para pagar. En lugar de trabajar para ganar, tiene que trabajar primero para pagar las deudas que ha contraído el propietario anterior. Así es esto. Ya. Entonces vamos nosotros al índice de endeudamiento, que es igual al total pasivo sobre el total activos. O total de pasivos sobre el total de activos. Entonces vamos nosotros a calcular cuánto es el total de pasivos de la empresa. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros 550,000 más 80,000 más 45,000 y más 2,500,000. El pasivo a corto plazo ya calculamos nosotros, pero al cual le tenemos que sumar el pasivo a largo plazo, es decir, el préstamo bancario. Ya, entonces tenemos 550,000 más 80,000 más 45,000 y más 2,500,000. Entonces, ese es el total de pasivos que le da 3,175,000. ¿Sí está bien el cálculo o no? Sí, Inge. Ya. Entonces ponemos acá. Darán corrigiendo, por favor, si es que algún dato que se puede ir mal calculado. Entonces ponemos aquí 3,175,000. Y vamos a dividir para el total de activos. ¿Sí? ¿Qué está en el balance? Igual en el balance general, ¿no? El total de activos. 6,663,000. 6,663,000.
6.600.000, 300 es, ¿no? 366.000. ¿Así estaba o no? Yo creo que me equivoqué otra vez. A ver. No, 6.663.000 es. 6.663.000. Al revés estaba poniendo. 6.663.000. Ya. Entonces, 3.175.000 dividido para 6.663.000 y por 100. Porque lo expresamos en porcentaje. 47.65. 27,65, sí, por ciento. Ya. 47,65%. ¿Sí? Esto todavía es manejable. La recomendación es el 40%. ¿Sí? 47,65%. Entonces, él recomienda que una empresa no se endeude más del 40% del total de sus activos. Aquí tiene 47,65%, pero todavía es manejable esta deuda de la empresa, ¿sí? Porque no está superando el 50%. ¿Sí? Entonces, todavía aquí la empresa, claro, irá poco a poco corrigiendo esto para tratar de ir disminuyendo su endeudamiento. ¿Cómo disminuye? Pagando, lo único. Lo único. Entonces aplicará lo que crea conveniente para ir disminuyendo esto, porque quedaría más aliviada la empresa y sobre todo en lo que no debe poner en peligro sus activos. Porque si este indicador va subiendo 50, 60, entonces la mayor parte de los activos son deudas. ¿Y qué hace endeudada la empresa cada vez más? Entonces, puede quebrar la empresa. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto? El 47,65% de los activos de la empresa, el 47,65% de los activos de la empresa son financiados con recursos ajenos o deudas. ¿Ya? Sí, como habíamos hecho el cuadrito nosotros, sí. La estructura del balance, ¿no? Activos, pasivos y patrimonio. Entonces el patrimonio debe ser mayor que el pasivo. Ya. Entonces este porcentaje que tiene no es manejable, no le compromete mayormente a la empresa. Pero si ya va aumentando, pasa al 50, comienza, ahí se va complicando la situación de la empresa. 3.1. Entonces ya vamos a los siguientes, al 4, al grupo número 4, que son los índices de rentabilidad. Estos índices de rentabilidad. Y tenemos el primero, el margen de rentabilidad bruta.
Las rentabilidades siempre se van a expresar en porcentaje. Ya, entonces aquí es igual a la utilidad bruta sobre las ventas netas y por 100, expresado en porcentaje. Entonces reemplacemos los valores. La utilidad bruta tenemos en el balance de pérdidas y ganancias, en el estado de pérdidas y ganancias. Igual las ventas tenemos en ese balance. Y entonces aquí tenemos utilidad bruta, 2.200.000. Las ventas netas, 7 millones. Entonces 2.200.000 dividido para 7 millones. $2.200.000. Dividido para 7 millones que son las ventas netas. Y esto por 100. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto les da? 31.43. 31,43%. Ingeniero, por favor, puede subirle un poco. A ver, ahí. Ahí, por favor, gracias. Ya. Listo, gracias. Entonces ponemos lo que significa este valor. El rendimiento bruto o la rentabilidad bruta de la empresa es del 31,43%. 31,43% con relación a las ventas netas. Tiene que poner con relación a las ventas netas. Porque si dice el rendimiento bruto es del 31,43%. Ahí quedó. ¿Sí? Entonces está incompleto, está mal, porque tiene que poner con qué está relacionada esa utilidad. Con las ventas brutas. Perdón, con las ventas netas. Puede poner el rendimiento bruto de la empresa del 31,43% con relación a las ventas netas. O puede poner la rentabilidad bruta de la empresa del 31,43% con relación a las ventas netas. Significa lo mismo. Este sería el 4.1. El 4.2. El margen de rentabilidad operativa. O margen de rentabilidad operacional. Lo mismo. Ya eso ya
cada autor de los libros, de los documentos, ahí pone. Entonces significa lo mismo. Entonces esto es igual a la utilidad operativa sobre las ventas netas. Entonces, sobre todo estos índices de rentabilidad, encontramos los datos en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces vamos a ventas netas. A reemplazar los valores. Las ventas ya conocemos de 7 millones. Entonces vamos a ver cuánto es la utilidad operativa. $950,000. 950,000. Entonces, esto será igual. 950,000 para 7 millones. ¿Y a cuánto les da? ¿Cuánto da esa operación? Hablen. 135.71. No, 13.57. ya, 13.57%. 950,000 para 7 millones. Estos ya son, estos porcentajes, estas rentabilidades son bajas. Esta rentabilidad operativa es baja. Entonces ya veremos nosotros en el análisis por qué está baja esta rentabilidad. Ya. Entonces tenemos el rendimiento. El rendimiento. Espérenme un segundito. Ya, chao. Ya, el rendimiento operativo o la rentabilidad operativa.
de la empresa es del 13,57% con relación a las ventas netas. Con relación a las ventas netas. Vamos al siguiente índice. Este sería este es el 4.2, ya, el 4.3. 4.3. Margen de rentabilidad neta. Margen de rentabilidad neta. Ya. Entonces, esto es igual a la utilidad. Después de impuestos dividido para las ventas netas y expresado en porcentaje. Por 100. La utilidad después de impuestos está en el estado de pérdidas y ganancias. Las ventas ya sabemos que es 7 millones. Ya. Esta última. ¿Sí? Que es de 605.625. Esa es la utilidad después de impuestos. 605.625. $605.625. Dividido para 7 millones. Y por 100. ¿Ya? ¿Cuánto les da? Y por 100. ¿Cuánto da? Hablen. 8.65. 65. Hablen nomás, no pasa nada. Parece que 8.65. por ciento. Parece que el frío les está haciendo mal. Hablen nomás. Ya. El rendimiento neto o la rentabilidad neta
de la empresa es del 8,65% con relación a las ventas netas. Estamos en el 4.3. 4.4. Rentabilidad económica. Entonces, la rentabilidad económica, la fórmula respectiva. ¿Sí? Por eso les decía a ustedes aquí, rentabilidad económica. Creo que está mal puesto aquí. A ver. Sí. Ya vamos a corregir el índice porque está aquí mal puesto. ¿Qué pusimos esa? No me acuerdo. Sí. Ya, aquí es utilidad antes de impuestos. Este documento ya está enviado, por favor, si es que ahí le corrigen, ¿no? Utilidad antes de impuestos. Aquí está, utilidad antes de impuestos. No es después, es antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Corregirá alguien, por favor, si es que ustedes ya tienen el documento. Entonces, rentabilidad económica es igual a la utilidad antes de impuestos sobre el total de activos y expresado en porcentaje. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores. La utilidad antes de impuestos, estado de pérdidas y ganancias. Ya. No irán a confundirse con la utilidad antes de impuestos y participaciones, solo utilidad antes de impuestos. 807,500. 807,500. Dividido para el total de activos que ya pusimos en el índice de deuda. Por aquí teníamos el índice de deuda. El índice de endeudamiento. Aquí está. Sí, el total de activos es 6,663,000. Total activos, 6,663,000. Y eso por 100. Ya. ¿Cuánto da? Ya. ¿Cuánto les da? 12.11. 12.13, 12.12. Porque es 11.9, ¿no? Sí, Ya, 11. entonces 12.12%.
El rendimiento de los activos de la empresa es del 12.12%. El rendimiento de los activos de la empresa es del 12,12%. Y finalmente tenemos nosotros el 4.5, que es la rentabilidad financiera. Aquí sí es la utilidad del ejercicio después de impuestos dividido para el patrimonio. La utilidad después de impuestos. Eso teníamos, esa utilidad después de impuestos en el margen de rentabilidad neto. 605.625. $605.625. Esa es la utilidad después de impuestos. Dividido para el patrimonio. Entonces el patrimonio calculamos ese valor que está reflejado en el balance general. El valor del patrimonio. Entonces aquí tenemos patrimonio. ¿Qué tenemos en el patrimonio? El capital más la utilidad retenida. Sumamos esos dos valores, es el patrimonio. 3.368.000 más 120.000. Entonces el patrimonio sería igual a 3.488.000. ¿Dónde está el patrimonio? En el balance general. Está formado por el capital y por la utilidad retenida. Sumado esos dos valores, este creo que le puse acá. Este es acá. $6.605.625. Dividido para el patrimonio, 3.488.000. 3.488.000. Y por 100. ¿Ese valor cuánto da? 17.36. 17.36%. El rendimiento de los recursos
propios de la empresa es del 17,36%. El rendimiento de los recursos propios de la empresa es del 17,36%. Entonces aquí ya está terminado el cálculo de los índices con sus respectivas interpretaciones. Con sus respectivas interpretaciones. Entonces pongamos aquí el resumen de los índices para nosotros hacer el análisis y las conclusiones. Solo el resumen, ¿no? El resumen de los índices. Entonces tenemos nosotros el primero, índices de liquidez. Luego tenemos los índices de actividad. Los índices de deuda. Y los índices de rentabilidad. Yeah. Entonces únicamente ponemos nosotros lo que hemos sacado, con las, como está representado, capital de trabajo. Ya vamos a poner el valor índice de solvencia, su valor, cuánto se obtuvo. Índice de prueba ácida, el índice de liquidez inmediata. Ya. Entonces veamos cuánto se obtuvo de cada uno de estos índices de liquidez. De estos índices de liquidez. Ya. El capital de trabajo ha sido de $2.027.000. El capital de trabajo, $2.027.000. El índice de solvencia igual a 4. El índice de prueba ácida, 2,55. Y el índice de liquidez inmediata, 0,58. Entonces ponemos esos valores en el resumen. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? 2.027.000. A ver, 2.000.000. 0,27,000. Sí, 2.027.000, bien, está bien. 2.027.000.
De ahí es 4 en el índice de solvencia. Ya. 4. Y El el índice otro de es ácido 2.55. En el de liquidez 0.58. 0.58. ¿Ya? Entonces vamos a los índices de actividad. Puede hacer usted vertical, horizontal. En resumen, eso es lo de menos. Entonces aquí, rotación de inventarios. ¿Cuánto tenemos? Periodo de rotación de inventarios, el periodo promedio de rotación de inventarios. El periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Y el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Igual. Ya, entonces veamos cuánto se obtuvo de estos índices. De los de actividad. Rotación de inventarios 9,79 veces. $9,79 veces. El periodo promedio de rotación de inventarios, 36,77 días. Periodo medio de rotación de cuentas por cobrar, 68,4 días. Y el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar, 58,93 días. Entonces esos valores registramos, ponemos en el resumen. En este resumen que tenemos aquí. Ya, entonces el primero. 9.79 veces. 9,79 veces. Abajo, 36.77 días. 36,77 días. Por cobrar 68.4 días. ¿De cobrar cuánto? 68.4 días. 68,4 días. Y de por pagar. 58.93 días. Ya. Ya. Entonces, los índices de deuda tenemos uno solo, el índice de endeudamiento. Índice de endeudamiento. Ya. Entonces, este índice de endeudamiento que calculamos es igual a 47,65%. 47,65%.
y los índices de rentabilidad. El margen de rentabilidad bruta. Entonces, este margen de rentabilidad bruta que tenemos aquí. 31,43%. 31,43%. Margen de rentabilidad operativo. Ya. Entonces, igualmente, calculamos, tenemos operativo 13,57%. 13,57%. Margen de rentabilidad neta. Igual. Margen de rentabilidad neta. 8,65%. 8,65%. Rentabilidad económica. 12,12%. Y la rentabilidad financiera. La última 17,36%. Ya. Entonces tendríamos ahí este asunto, ¿no? Ya. A ver. Entonces, para mañana nosotros terminar con esta parte del análisis, las conclusiones respectivas para que ustedes puedan aplicar ya en el proyecto. Entonces, pueden avanzar ustedes hasta las fórmulas que tenemos. Ya. A ver, antes de terminar, ¿no? Entonces, como se establecía para que ustedes el registro de las calificaciones, entonces van a hacer ustedes unas 2 tareas. La una tarea comprende que ustedes hagan un ejercicio, ustedes se ponen los datos, un ejercicio de las rentabilidades económicas, financieras y del accionista, la que hicimos en el tema anterior. ¿Sí? A ver, ¿sí me oyeron o no? Por favor, repita, profe. Ya, Sí, un por favor. ejercicio de las rentabilidades del tema anterior, rentabilidad económica, financiera y del accionista o de la acción. Económica, financiera. Y de la acción o del accionista. Ese es el tema anterior que nosotros hicimos y con el ejercicio respectivo que se aplicó. ¿Ya? Usted le ve el tema está a ver, está el archivo en el tema 4 está ahí. Y el ejercicio que hicimos, cuando hacíamos la rentabilidad de la acción, cuando hacíamos la rentabilidad financiera antes y después de impuestos, usted se pone los datos. Ya. Y van a hacer ustedes una consulta sobre el control financiero. Igualmente ya les pongo en la plataforma, ¿no? Para que revisen. Sobre el control financiero. Entonces, ¿qué temas del control financiero? Las definiciones de control financiero. Importancias, la importancia del control financiero. ¿Para qué sirve el control financiero?
Y el último tema, las fases del control financiero. Entonces tiene que hacer una buena consulta sobre esto. ¿Ya? ¿Copiaron o no copiaron? Sí, profe. ¿Hasta qué fecha para presentar? Mañana nos ponemos de acuerdo. Mañana nos ponemos de acuerdo qué día me van a enviar. ¿De acuerdo? Gracias, Ingeniero, gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Tienen Gracias, Inge. Hasta mañana. todo listito para pasar con muy bien el semestre. Ya, hasta el día de mañana.